Dios les bendiga grandemente en este día. Sean ustedes bendecidos de parte del Señor, prosperados también en sus caminos y por supuesto darle gracias a Dios por la oportunidad que Él nos da y que a través de este medio podamos entregar, poder proclamar la palabra de Dios y sabiendo de que esta semilla va a caer en buena tierra. Por eso doy gracias a Dios en este día por su misericordia, por su gracia, porque solamente Él permite que podamos llegar a su corazón, a su vida y usted pueda ser instruido por la palabra. Hemos subido dos proclamas, dos talleres, por decirlo de alguna manera, de lo que es eh, el poder llegar a ser un conocedor o un hijo de Dios. Y en un primer mensaje publicamos el llamado, posteriormente la salvación, y hoy vamos a poder compartir acerca de la redención. Son procesos que todo ser humano que viene al conocimiento de Dios a través de Jesucristo debe tener, debe, eh, debe ser su fundamento principal para poder mantenerse dentro de los caminos del Señor y que sea el Espíritu Santo de Dios quien lo pueda mover, quien lo pueda eh, llevar en esa dirección, la cual es el poder conocer a Dios tal cual Él es. Este Dios que predico, que es el Dios que está en la Biblia y que muchas veces no está donde pensamos que Él sí debiera estar. Así que estos pequeños talleres de discipulado son muy importantes para la vida del creyente que se acerca al conocimiento de Dios. Es importante que cada persona que pueda llegar, que abrace esta fe, que tenga en su corazón el deseo, el anhelo de poder conocer a Dios a través de Jesucristo, este conocimiento que primero hay un llamado sobre nuestra vida, hay una salvación, hay una redención y posteriormente Él también nos justifica. Y cuando tenemos esa base sólida, ese fundamento, podemos comenzar a crecer en este camino que nos dejó nuestro Señor Jesucristo a través de su palabra, creyendo que esta palabra se viene a nuestra vida, en la medida de que esta palabra realmente haga vida en el creyente, haga vida en el ser humano que recibe, que acepta a Cristo como su Salvador. Sobre la vida, sobre nuestra vida hay un llamado de parte de Dios. Y ese llamado eh, tiene que ver con, con la misericordia que Dios tiene en un momento sobre nuestra vida. Y lo graficábamos hace un par de semanas atrás a través del llamado que hizo Dios sobre Abraham, al cual le dio una promesa y posteriormente sobre su hijo y sobre su nieto hubo otras promesas. Todas tenían que ver con la bendición y prosperidad que Dios da. Posteriormente hablamos acerca de la salvación, que es lo que en definitiva, eh, cuando podemos escuchar por primera vez ese mensaje de salvación, entendemos que todo el plan de salvación que Dios ideó y que llevó a cabo a través de su Hijo es algo espiritualmente maravilloso, algo que cuando lo logramos entender nos damos cuenta de qué tamaño es el amor de Dios para con la humanidad. Aun cuando en primera instancia la salvación venía al pueblo escogido de Dios, pero como ellos rechazan al Mesías, esta salvación, nosotros los gentiles nos hacemos acreedores a esta salvación. Y hoy día gozamos esta salvación. Y posteriormente viene una etapa que es la redención, donde Él nos tiene que redimir. Y es lo que hoy día, con la ayuda del Señor, quiero compartir, quiero entregar para que usted pueda también instruirse a través de la palabra.
porque muchas veces preguntamos y no sabemos dar una respuesta porque yo hoy estoy en una congregación. Cuando estos son talleres que deben entregarse, son talleres de discipulado, aun cuando acá no tenemos todo el tiempo para poder desarrollarlo, pero sí, con lo que Dios nos da, usted pueda instruirse, pueda aprender y también, si tiene alguna consulta, duda, pueda a través del video que se publica, dejarnos su comentario. Desde ya vamos a atender su solicitud, vamos a tener una respuesta para su interrogante y de esa forma nos vamos edificando el uno con el otro. Y como texto base, he puesto ahí Éxodo capítulo 6, versículo 7, donde la palabra del Señor dice, y los tomaré por mi pueblo y seré su Dios. En este versículo bíblico del Antiguo Testamento, ya Dios nos daba a conocer cuál era su propósito al enviar a su Hijo Jesucristo a salvar, redimir y justificar a la raza humana. Después del llamado que Dios hace sobre nuestras vidas, recibimos la salvación. No olvide usted que hablábamos de que en Ezequiel capítulo 18 dice la palabra que toda alma que pecare, esa morirá. Y la pregunta era si queremos nosotros pagar con nuestra vida los pecados o aceptar que Cristo murió por nuestros pecados. Cuando aceptamos que Cristo murió por nuestros pecados, estamos accediendo a la salvación de nuestra alma. Y cuando tomamos la otra determinación de no aceptar que Cristo murió por nuestros pecados, estamos pagando con nuestra vida los pecados en los cuales hemos caído, los cuales hemos infringido delante del Señor. El pecar no es otra cosa que desobedecer la palabra, desobedecer las instrucciones de Dios a través de su palabra. Entonces, cuando aceptamos que Cristo murió por nuestros pecados, accedemos a la salvación de nuestra alma y se hace realidad lo que el Señor dice, que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Dice la palabra que Dios es Dios de vivo y no Dios de muerto. Por lo tanto, cuando Él dice el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, claramente nos está indicando de que este cuerpo mortal, ¿no es cierto?, va a la tierra, pero el alma sigue viviendo. El alma nunca muere. El alma nunca muere. El alma permanece siempre en vida, ya sea en el cielo, en el paraíso o en el infierno. Así lo tiene determinado Dios a través de su palabra. Pero hoy lo que nos convoca hoy día es hablar acerca de la redención. Y la redención no es otra cosa que un rescate mediante el pago de cierto precio. Es recuperar algo que se había perdido, algo que yo lo perdí, entonces ahora debo poder recuperarlo. ¿Y de qué forma lo recupero? Pagando un precio y recupero lo que era mío. Espiritualmente esto es la redención, el estado de pecado del cual se debe redimir al hombre. El Nuevo Testamento presenta a los seres humanos alejados de Dios, bajo el dominio de los poderes satánicos, esclavos del pecado, y tienen la necesidad de liberación de la culpa, del castigo y del poder del pecado. Recuerda usted que la paga del pecado es la muerte. El precio pagado para la liberación de esa esclavitud fue Jesucristo. Él garantizó el rescate al derramar su sangre y dar su vida. El precio pagado para la liberación de esa esclavitud fue Jesucristo. Él garantizó el rescate al derramar su sangre y dar su vida. En ese momento, Él nos redimió. Es decir, primero Él nos da la vida a través de la salvación y posteriormente Él con su sangre nos redime. En el Antiguo Testamento
Los sacerdotes, por instrucciones bíblicas, debían una vez al año hacer un servicio en donde sacrificaban ciertos animales. Estos animales, uno era sacrificado dentro del tabernáculo y el otro era sacrificado, no era sacrificado, sino que era enviado, se le rociaba la sangre y él era echado fuera al campamento, para que pudieran entender de que en ese animal se llevaba los pecados de la congregación, se llevaba los pecados del pueblo y lo echaban al desierto, fuera al campamento. Era un hecho simbólico, más cuando nuestro Señor Jesucristo es crucificado y Él derrama su sangre, con esa sangre derramada en el Calvario de la cruz, Él redimió a toda la humanidad. Pero esa redención va a hacer efecto en la vida de aquellos que primero acepten que Cristo murió por nuestros pecados y luego esa sangre derramada en la cruz se hace válida para nuestra redención. Y ahí cuando el apóstol Pablo dice, lo que estaba perdido ha sido recuperado, lo que se había perdido hoy se ha recuperado. Por lo tanto, nosotros como creyentes, como seguidores de Cristo, como hombres y mujeres que profesamos esta fe, abrazamos esta fe, deben estar estos conceptos, pero muy claros en nuestra vida diaria. El poder entender y conocer y saber quién soy yo realmente, qué papel juego. Le recuerdo está el llamado, está la salvación, la redención, la justificación. Y de ahí viene todo un proceso en el sentido espiritual de nuestra vida. Por eso es importante cuando nosotros llegamos al conocimiento de Dios, el poder recibir esta enseñanza que nos va a nutrir espiritualmente y vamos a poder entender y comprender cuál es el propósito, cuál es el motivo, cuál es la razón por la cual Dios entregó a su Hijo, para que a través de Él, usted y yo, primero alcanzáramos la salvación, luego nos redimiera de todo pecado y posteriormente Él nos justificará. El estado resultante de los redimidos, que ellos ahora están libres de la esclavitud y del dominio de Satanás y de la culpa y del poder del pecado. Sin embargo, esa libertad del pecado no los deja libres para hacer lo que deseen, porque ahora los convierte en propiedad de Dios. Es decir, antes de ser redimidos, éramos esclavos del pecado, éramos esclavos de la maldad. Efesios capítulo 2 habla de esto. Nosotros en otro tiempo, vosotros que estabais en pecado, en falta delante de Dios, éramos esclavos del pecado. Espiritualmente, cuando usted y yo estamos en falta delante del Señor, en desobediencia, somos esclavos del pecado, es decir, somos esclavos de, espiritualmente hablando, del enemigo de nuestra vida. Él nos tiene esclavizados. Jesucristo paga con su sangre nuestro rescate, nos redime. Por lo tanto, ahora soy libre del pecado, pero me transformo en un esclavo de Cristo. Ahora soy propiedad de Dios a través de la muerte de Jesucristo. Dice, sin embargo, esa libertad del pecado no los deja libres para hacer lo que deseemos, porque nos convierte en propiedad de Dios. La libertad del pecado lo hace esclavos voluntarios de Dios. Por lo tanto, no podemos nosotros manifestar de que hoy soy libre del pecado, pero ahora hago lo que yo quiero, hago lo que yo deseo. No, porque fue Dios a través de Jesucristo, por la muerte y el derramamiento de su sangre, el precio que Él pagó para rescatar
lo que se había perdido. Mi alma, su alma, se había perdido. Estábamos en delito y en pecado. Vivíamos en las tinieblas, vivíamos en la oscuridad, vivíamos lejos de Él. Eh, Actuábamos conforme, como dice la palabra en el libro de Génesis, y también lo compartí. ¿Cuál era el estado de Adán? El estado de Adán, cuando Dios lo pone en el huerto, es un estado de bendición, es un estado de prosperidad espiritual. Dios estaba sobre él. Pero cuando ambos caen en pecado, caen en falta delante de Dios, porque deciden escuchar la voz de la serpiente y caen en falta delante del Señor, Adán espiritualmente está muerto, espiritualmente muerto y moralmente corrompido. Y esa es la condición de todo ser humano, sin el conocimiento de Dios, espiritualmente muerto y moralmente corrompido. Por lo tanto, cuando el hombre se encuentra en esa condición, vive lejos de Dios, actúa lejos de Dios, es una persona que no, por supuesto, no tiene moral, espiritualmente está muerto, usted lo ve caminar, hablar y todo, pero está muerto espiritualmente y moralmente está corrompido. Por lo tanto, está lejos de Dios. Pero Dios le da la oportunidad a cada uno de nosotros que podamos reconocer que a través de Jesucristo encontramos la salvación de nuestra alma, volvemos a tener vida. Dice la palabra que así como por un hombre entró el pecado en la humanidad, también por un hombre entró la vida, y ese hombre es Jesucristo. Entonces, cuando nosotros somos rescatados, somos redimidos a través de la sangre de Jesucristo, somos libres del pecado. Él nos lavó, nos limpió, nos transformó, nos regeneró. Somos otras criaturas, pero ahora somos esclavos de aquel que pagó el precio. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, este proceso de la redención tiene que poder experimentarlo todo hombre, todo ser humano que llega al conocimiento de Dios. Aquí usted llegó al conocimiento de Dios, usted venía, como decimos, venía del mundo sin el conocimiento, sin tener la instrucción, no sabía nada, llegó al conocimiento de Dios, recibió el llamado de parte de Dios, recibió la salvación a través de Jesucristo. Ahora Jesucristo le entrega la redención de sus pecados, lo redime. Él paga un precio por su vida, por su alma, y ese precio, dice la palabra, que es un precio de sangre. Y ahora ya no es más esclavo del pecado, sino que ahora se transforma en esclavo de Dios a través de Jesucristo. Es decir, pasamos a ser ahora ciudadanos del reino, que es un tema que también vamos a tocar a través de este medio. Somos ciudadanos del reino, porque cuando Jesucristo aparece a los 30 años predicando o proclamando el Evangelio, Él dice, arrepentido y convertido porque el reino de los cielos se ha acercado. Bien, es el rey, es un reino y tiene normas, tiene leyes, tiene formas, tiene decretos, y un reino tiene un rey y tiene ciudadanos. Y nosotros ahora somos llamados ciudadanos del reino. ¿Por qué? Porque Él nos llamó, Él nos salvó, nos redimió y luego nos justificó. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde, que Dios lo fortalezca, que usted pueda a través de este medio sentirse nutrido espiritualmente, que usted pueda decir, eh, esto no lo conocía, no lo había escuchado, o si lo había escuchado no le había puesto atención, pero anhelo que esto sea para usted motivo de mucha bendición, el poder entender, comprender que en la vida de todo creyente tienen que haber procesos, y nosotros debemos pasar por todos aquellos procesos.
Mayormente cuando llegamos al conocimiento de Dios y permitimos que el Espíritu Santo comience a hablar en cada uno de nosotros. La enseñanza del Nuevo Testamento o del Nuevo Pacto sobre la redención había sido prefigurada por la redención en el Antiguo Pacto. Y es lo que está ahí, Éxodo 6, versículo 7. Y los tomaré por mi pueblo y seré su Dios. Al momento de Dios llamarnos, salvarnos, redimirnos, Él nos toma por su pueblo y Él es nuestro Dios. Lo que le compartí hace poco rato, antiguamente todo esto se hacía a través de los animales. El sacrificio, la sangre de los animales era el precio que se pagaba por la expiación del pecado. Pero, y todo eso, como dice el estudio, la redención ya se había prefigurado. No olvide usted que el apóstol Pablo dice que todo lo del antiguo pacto es una sombra de lo que vamos a experimentar nosotros en el nuevo pacto. Entonces, la palabra también nos dice, nos enseña que el pueblo de Dios yerra, peca, falla por falta de conocimiento, por ignorar lo que la palabra de Dios dice. Por eso le invito en este día que usted pueda tomar su Biblia, que usted pueda tomar su Biblia y las citas que yo le he mencionado pueda escudriñar la escritura, pueda decir realmente es algo que hace bien a nuestra vida espiritual. El, anote Mateo capítulo 20, versículo 28, Marcos capítulo 10, versículo 45, Primera de Pedro capítulo 1, versículo 18 y 19. Se refiere al precio pagado por la liberación de nuestra esclavitud del pecado. Es un precio de sangre. El estado que resulta de todo lo redimido por Cristo es que ahora están libres del dominio de Satanás y de la culpa del poder del pecado. Hechos capítulo 26, versículo 18, Romanos capítulo 6, versículo 7, Colosenses 1, capítulo 13. Sin embargo, esa libertad del pecado no los deja libres para hacer lo que deseen, porque ahora son propiedad de Dios. La libertad del pecado nos hace esclavos voluntarios de Dios. Hechos capítulo 26, versículo 18, Romanos 6, versículo 18 al 22 y Primera de Corintios capítulo 6, versículo 19 y 20. Anhelo en mi corazón que Dios le bendiga, que Dios le guarde. El próximo taller de discipulado que vamos a desarrollar tiene que ver con la justificación. El llamado, la salvación, la redención y luego la justificación. Que Dios le guarde, que Dios le bendiga. Vamos a orar por esto. Padre nuestro que estás en los cielos, soberano Dios, grande y poderoso, gracias te damos en este día por esta misericordia que tú tienes para con nosotros. Yo te ruego, Padre, que este mensaje, Dios mío, corra y sea glorificado en las vidas de quienes puedan acceder a él. Bendícele y prospera sus caminos, así como prospera su alma. Te damos gracias en este día y rogamos tu bendición a través de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Salvador. Amén y amén. Que Dios le bendiga. Un abrazo.